Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí listísimas para el programa de hoy que nos acompaña Sol. Hola. Ya, todas así de ay. Ya. No lo encuentro, ¿tú crees? Porque es que lo quiero compartir, pero no lo encuentro. En Flow Radio. Yo creo que le voy a dar a mi teléfono a Fer y que Sí, claro. ¿no? Sí. Para que ya lo Sí. conozcan. Sí, hermosa, por favor. Si me haces el favor. Claro que sí. Gracias. Gracias. Ya está. Y pues sí, a ver. Ya vamos a empezar. Bueno, listos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Mujer Es. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde la cabina de Flow Radio en las instalaciones de Flow Corporativo. Y el día de hoy en el programa nos acompaña Sol, Salina. Sol, bienvenida. Hola. Por Muchas fin. Gracias, por fin. Qué emoción. Qué emoción. Ya es como la última participante de todas. Sol, me gustaría primero que te presentaras. Ajá. Y que nos compartieras un poco de tu trayectoria, de pues todo lo que tú haces, que es maravilloso. Claro. Yo a Sol la conocí hace 10 años aproximadamente, en un taller para la prevención del abuso sexual infantil, buenísimo, por cierto, y de ahí nos reencontramos en la especialidad en descodificación biológica. Buenísima también, ¿verdad? Sí, no saben cómo nos tratan. Pero padre, y bueno, pues aquí estamos, pero platícanos Sí. todo lo que haces. Sí, gracias, Sara. Estuche de moneditas. Pues no tanto, pero sí, fíjate que para mí, bueno, les cuento, sí fue una alegría encontrarte por allá, porque sí, curiosamente nos conocimos en un taller de prevención del abuso sexual, que es una de las cosas que más trabajo. A la que más me dedico. Yo de base, mi profesión de base es la psicología y me he dedicado al trabajo terapéutico pues ya desde unos 23 años aproximadamente que he estado trabajando en la terapia individual, pero me ha interesado mucho desde el inicio de la carrera abocarme a la sexualidad. Entonces muy tempranamente empecé a prepararme en temas de sexualidad. Y pues eso me ha llevado a diversos espacios y actualmente trabajo mucho para la prevención del abuso sexual infantil, pero obviamente la sexualidad en general pues es algo que me fascina y la sexualidad femenina pues todavía más, ¿verdad? Entonces, pues concretamente por la parte de la sexualidad me he dedicado a esto, ¿no? Ahorita estamos trabajando con diplomados y demás para este tema en particular, para formar a otros terapeutas a trabajar el abuso sexual, que es un tema muy grave, muy preocupante. Sí, pero aparte es muy bueno tu taller. Yo, a pesar de que ya tenía bastante tiempo que lo tomé, sí te abre un mundo de opciones, sobre todo esta parte de cómo poder tratarlo o abocar esos temas para hablarlo con tus hijos, que son pequeños. Sí. O adolescentes, bueno, sí. Que ahorita vamos a platicar más esta parte también de cómo vamos construyendo y cómo empezamos con nuestra sexualidad, claro. Y que como mamás o como personas de repente no sabemos que sí, que no, hasta dónde, exacto. Cómo, claro. En qué lenguaje, y es realmente como kid friendly, claro, específico, claro. Y nos ayuda también como a entender qué parte es nuestra. Claro. Como mamás, como papás, lo que traemos ya ahora sí que en nuestro saquito heredado de creencias, de cultura y demás, y pues no desde ahí ver lo que está pasando con nuestros hijos, claro. Que es muy muy importante. Claro. Y pues bueno, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Por sumarte al proyecto. Y pues ya vamos a entrar en materia. A lo que venimos. Exactamente. Entonces, a ver, Sol, como mujeres, ¿cómo vamos construyendo nuestra sexualidad? ¿Desde dónde empieza? ¿Con qué se come? ¿Qué pasa? Claro. Mira, antes de hablarlo como en lo individual, hay algo que a mí me parece muy interesante plantear.
porque si no conocemos esa parte o si no lo entendemos, este contexto que les voy a dar, se nos dificulta todavía más. Lo primero que hay que decir es que la sexualidad no es natural, es decir, el coito sí lo es, la cópula sí lo es, este evento reproductivo sí es natural y para eso estamos equipadas y equipados de alguna forma, pero la sexualidad realmente no es natural, es un producto de la cultura, absolutamente. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos eso? Porque desde ahí tú ya te puedes posicionar y entender que cada cultura en cada época tiene un estándar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer bella, una mujer atractiva, una mujer, etcétera, no es lo mismo hoy, en 2019, que lo era en los años 50, a lo que era en el siglo XVIII, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada cultura, cada momento histórico nos da un parámetro de sexualidad. Entonces, esto marca una forma muy particular de cómo las personas, las mujeres, nos vamos apropiando del asunto de la sexualidad de acuerdo a la época. Entonces, en el momento en el que nosotras estamos, que es un momento de mucha apertura, de mucho empezar a buscar dentro de ti, etcétera, pero nuestras ancestras próximas, estoy hablando de nuestras madres, nuestras abuelas, tatarabuelas, es decir, vamos a suponer que nuestras generaciones de 100 años anteriores nos han transmitido otras cosas que tiene que ver con que la sexualidad no es correcta, con que la virginidad es primordial, con que las mujeres estamos hechas para ser madres, con que las mujeres debemos de ser perfectas, bonitas, monas, atraer al macho, o sea, como es todo un estereotipo que nosotras traemos cargando. Claro que somos una generación que ya estamos desde hace algunos años, yo diría unos 40 años, 50, si no es que más por las feministas de mitad del siglo pasado, ¿no? Estamos en ese como replantearnos la sexualidad. Entonces creo que eso, si no partimos de ahí, no podemos entender por qué nos cuesta tanto trabajo, ¿no? ¿Por qué nos sigue pesando la imagen corporal? ¿Por qué nos sigue pesando si nos casamos o no nos casamos, si tenemos pareja o no tenemos pareja? Entonces tenemos que partir de ahí. ¿Cómo nos han educado nuestras madres y cuáles son como las características que se nos ha exigido socialmente para ser mujeres y vivir nuestra sexualidad? Entonces, últimamente pues nos encontramos más con esto, ¿no? Del autoconocimiento, de la autoexploración y demás, pero esto es muy nuevo. Entonces, chicas, si en algún momento les ha costado trabajo este encuentro con ustedes mismas, no es que seamos incapaces de hacerlo, es que culturalmente no estamos preparadas para ello. Claro. Probablemente nosotras a nuestras hijas ya les podamos ir heredando otro estilo cultural que les permita esa apropiación, pero por lo pronto a nosotras, las últimas generaciones, nos ha tocado romper con esos estereotipos y por eso nos cuesta tanto trabajo. Ok, y así también como para contextualizar, que se me hizo maravillosa tu introducción, Sol, tomando en cuenta nuestras mamás, por ejemplo, ¿cuáles son las características principales del estereotipo de nuestras mamás, de los nuestros y de las jóvenes que tienen ahorita 20, 19, 15, ¿cuántos años empiezan ya con la sexualidad ahora? En fin. Sí, eso es súper importante porque, por ejemplo, a nuestras abuelas, a nuestras madres todavía se les exigía la virginidad. Si ellas tenían prácticas sexuales previas al matrimonio, pues era súper sancionado todavía. Hay un castigo social alrededor de eso. Entonces, sí, siempre ha habido mujeres transgresoras, afortunadamente, porque gracias a ellas estamos aquí, porque siempre ha habido mujeres que transgreden estos estándares culturales. Pero la mayoría era como esperarte hasta que te cases. Es tan simple como hablar con las abuelas, como hablar con las mamás y preguntarles. Sí, y que a veces no sabían ni a qué iban. Ni a qué iban, exactamente. Se casaban y lo importante era el vestido blanco, llegar virgen. Así es. Y la bendición. Claro. Y no sabían ni a qué iban, Sí. ni ahora sí que qué pasaba. Claro. Nada. Claro. No había información. Ya el hombre a lo mejor era el encargado de enseñarle a la mujer, o nada más ella tenía que ser como la receptora, nada más.
del momento, de la situación, Claro. de la necesidad del hombre, hablando de una necesidad, pues como tú decías, de coito, Claro. y ya. Y ya, claro. No hablábamos, por ejemplo, pues de qué es lo que te gusta, de cómo te sientes, de esta parte también femenina, ¿no? De escoger o de elegir a la persona que más te atrae, con la que, o sea, era tú, virgencita, el vestido blanco, y en la noche de bodas ya te vas a enterar ya de te lo que sucede. Claro. Y ya te embarazas y el hijo pues también ahí te enteras de qué situación, ¿no? Claro. Era como... Claro, nos parece, y a lo mejor si hay mujeres jóvenes escuchándonos nos pueden decir, te cae, ¿en serio? Sí, efectivamente así era, y no en generaciones tan, así de, ya hace 400 años, ¿no? Eso le pasó a nuestras madres y a nuestras abuelas todavía. Y obviamente, así como tú planteas ese hilo tan claro, la pregunta es, ¿cómo una mujer bajo esas condiciones puede explorar, entender o saber o disfrutar de su sexualidad? Es imposible. O sea, las mujeres estamos hechas para la maternidad y párale de contar, ¿no? Entonces, pues sí, cuando tu marido tenga ganas o deseo, pues te lo va a pedir y tú tienes que cumplir, pero no había tampoco esa conexión tal vez con las parejas. ¿Por qué? Porque el sexo todavía estaba muy asociado a este asunto de la reproductividad. Entonces, hoy las parejas buscan tener ese contacto, esa conexión, poder disfrutar juntos, explorar, pero no era lo que pasaba antes, ¿no? Entonces, obviamente estas mujeres no se encontraron con un conocimiento de su propio cuerpo, y cómo le heredas a tu hija lo mismo, ¿no? Entonces, afuera ha habido mucho movimiento, y probablemente ya nosotras y las hijas de las mujeres de esta generación, por el movimiento que ha habido afuera de más información y demás, han tenido la posibilidad de empezar a abrirse, pero todavía no terminamos de entender, porque por ejemplo a mí me parece grave y serio que ahora las chicas inician la vida sexual y la inician muy temprana. En México tenemos pues un inicio de la vida sexual a los 13, 14 años. Exactamente. O sea, sí hay datos de que a esa edad se está empezando la vida sexual, y eso pasa, ¿no? Que las mamás y los papás es como ni siquiera les han empezado a hablar de sexualidad y sus hijos ya tienen cópulas. Obviamente no en todos los espacios, no todos los jóvenes y las jóvenes, pero esa es la edad de inicio y sin protección. Entonces esto deriva en embarazos adolescentes, bueno, en muchísimas consecuencias que no las vives a nivel personal, sino son problemas sociales. No estamos hablando nada más del espacio privado, sino del espacio social. Entonces, bueno, me regreso. ¿Qué pasa con estas chicas que están teniendo el inicio de la vida sexual muy temprano? Que no es que eso esté bien o mal, los juicios de valor aquí no caben. El asunto es en qué condiciones. Sí, están preparadas. Exacto. Físicamente, emocionalmente. Claro. Ya a nivel mental consciente, pues no hablamos porque todavía no termina de formar la neocorteza hasta los 20, 21. Entonces, pues es pura emoción y reacción, puro instinto, como dices, pues cópula. Así es, y lo hacen en condiciones de fui a una fiesta y me puse hasta el queque y allá bien no borracha. Supe. Pues ya, si usó condón o no, pues ya, o con quién fue. También nos parece como, no es cierto que eso pasa, pero claro que pasa, ¿no? Y pasa en todos los estratos sociales, en todos los espacios está pasando esto. Y de repente es como, es ser una mujer liberada, ¿no? Que también eso es un concepto que tendríamos que estudiar un poco. Es como, soy una mujer empoderada, y si me acuesto con 20 está bien. Repito, no es que hagamos un juicio de valor si te acuestas con 20 o con 2 o con 1 o no te acuestas con nadie. El punto es, ¿dónde está ese contacto contigo, con tu cuerpo? ¿Desde dónde lo eliges? ¿Para Exacto. qué lo eliges? ¿Por qué lo eliges así? Claro. Si es algo que a ti te gusta y se te da la gana porque quieres, te interesa, lo que sea, pues va. O sea, a lo mejor acércate a un especialista y pregunta todas tus dudas y ve la mejor manera de hacerlo para que te protejas y estés bien. Si no,
es así y no hay ni siquiera como un contacto contigo de saber, a lo mejor estoy triste, claro, y necesito un abrazo, necesito que me consuelen, claro, necesito amor, cariño, cuidado, apapacho, claro, y eso no significa que voy a tener una relación sexual que con eso me va a quitar. O sea, sí, el cerebro te va a dar muchas sustancias, claro, que de momento te van a hacer sí, sentir súper bien. claro. Pero después de eso va a pasar y la tristeza no se va a ir. Así es, exactamente. ¿No? Entonces, si no sé qué quiero, qué necesito, qué me hace falta, desde dónde, pues es como los animalitos. Claro, ¿no? claro, muy instintivo. Ajá. y muy irresponsable además, porque ni siquiera uso la anticoncepción, o ya deja tú la anticoncepción, no me pongo un condón que me puede prevenir de infecciones. Entonces, yo me imagino este evento en una analogía como una liga, ¿no? Le comentaba a mis alumnos del diplomado este fin de semana. Es una liga en la que hay una represión absoluta y de repente se suelta y ¿qué pasa? Hasta allá te vas. Se va hasta el otro lado. ¿Qué pasa? Y mujeres que nos están escuchando, bueno, quiero hacer un paréntesis porque la idea es que hagamos otros programas y podamos hablar ya como cosas más ricas del asunto de la sexualidad individual, pero tenemos que partir de aquí, si no lo entendemos desde En aquí. contexto, claro. Exactamente, o sea, tenemos que entender por qué nos cuesta tanto trabajo contactar con el cuerpo, amar el cuerpo, respetarlo, tener una sexualidad placentera, porque no es un asunto individual. De repente parece que todo alrededor voy a usar una palabra que no es la correcta, pero nos culpabiliza o nos responsabiliza como individuos de que no disfrutes tu sexualidad. Es como, ay amiga, pues no estás disfrutando de tu sexualidad, ¿qué te pasa? ¿Todo bien en casa? ¿Tienes problemas? No es eso, o sea, no podemos partir de un hecho individual, porque la sexualidad no es un hecho individual, es un hecho colectivo, cultural, al que se le suman un montón de valores. Entonces, de repente tú en tu casa es como, híjole, qué fregada estoy, no disfruto del sexo, todas mis amigas dicen, ay, sí, que qué padrísimo, y yo todavía me siento bien miserable cuando me voy a la cama y tengo millones de culpas. Y entonces, si tú asumes que eso es un problema individual de tu persona y de tu psicología personal, es una carga más que cargar que te hace sentir fatal. No, y a lo mejor es esa transición generacional, ¿no? Claro. De las abuelitas que llegaban, lo que platicábamos, que no sabían y no tenían ni idea. Claro. A otras generaciones donde ya hay mucha más información, donde ya se empezaba a usar esta parte de ve a un ginecólogo, oriéntate, esta parte de sexualidad psicológica o de especialistas en sexualidad como que no mucho empezaba, tal vez, pero no había tanta información, y era más bien a veces hasta si quieres hacerlo, a lo mejor empezaba en, no sé, 18, 20 en adelante, ¿no? Y había, a lo mejor como tú dices, empezaba esa complicidad de tienes una pareja que es tu novio o quien sea, estable más o menos, y te vas de pelada y los papás de los no lo saben, ¿no? Y entonces empieza a existir como esa complicidad de vivir de una manera un poco más abierta, si tú quieres, más sana, la sexualidad, que antes no había. Pero tampoco era, ay, qué bueno que lo estás haciendo, porque te estás conociendo, estás viendo, no, era de pelada. Sí, claro. Así tal cual. Todavía te escondes y todavía te recriminan y demás. Exacto. Es muy difícil deshacerse de estas cosas. Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, si estás en una generación donde no se puede admitir abiertamente, ¿no? Que es algo de complicidad, que platicas con tus amigas, los hombres con los amigos, que vives en pareja, ¿no? Pues traes esa situación.
¿no? ¿No? Y que al final era, bueno, pues ya te casaste, qué bonito, ya todo bien, listo, ¿no? Pero antes a eso, pues sí, era como un tema. Y empiezas ya, yo creo que sí, a vivirlo de mejor manera, ya empiezan a ver estos profesionales también de la sexualidad, abrir otros temas, pero aún traemos esa situación sí, claro, de culpa. Claro, de culpa, de malestar, de incomodidad con el propio cuerpo, y es un poco, bueno, ahora yo que tuvimos la fortuna de estar en lo de descodificación, pues nosotras entendemos que también hay algo hasta en los genes, ¿no? Que transgeneracional, o sea, no somos individuos que un día aparecieron y no tenemos contacto con nada alrededor, ¿no? Entonces, en este rebote de la liga, yo lo que me doy cuenta o lo que veo es que de esta represión absoluta a esta, no es liberación, no es la palabra que quiero usar, pero la uso para que nos entendamos, hay un vacío total de esta conducta a esta. No ha habido un proceso en el que no nada más las mujeres, los hombres también, todas las personas nos podamos ir repensando, conociendo. No es que ahora tengamos una vida sexual tan fluida y tan ligera y tan abierta porque ya tuvimos contacto con nosotras. El vacío ahí está. Entonces, por eso hay tanta insatisfacción de alguna forma y tantos problemas alrededor, porque no hemos caído en esta parte de la apropiación. Fíjense, los asuntos de educación de la sexualidad no vienen derivados de este interés de eduquemos a las personas para que se conozcan y disfruten de la sexualidad. Ese no es el interés es paren de embarazarse, por favor, ya somos muchos, espérense, las chavitas se están embarazando, están dejando la escuela. Es decir, es un problema social. Entonces, los primeros programas de educación sexual no responden a esta necesidad de que los individuos se amen, se conozcan y se respeten. Responde a la necesidad social de los embarazos prematuros y exactamente, al saber que del crecimiento demográfico, por ejemplo, que tiene nuestro país, el 20% es de adolescentes, de niñas menores de 19 años. Pues ahí te voy a interrumpir porque vamos a un corte, pero creo que es justo también el momento para después complementar esta información. Regresamos. Yo que no me callo, amiga. Cállate. Está buenísimo, está muy bueno. Ya. Es que sí es cierto. Sí. Después, yo sé que a lo mejor era más la idea de platicarlo desde esta onda rico, así como del sexo, pero poco a poco. Ya está compartiendo. Entraron 2 llamadas. No pasa así. Muchas gracias. Sí. Es igual te interesa ese tiempo. Qué interesante. Está buenísimo, ¿no? Sí, oye, ¿se sigue oyendo aunque estemos en corte? Sí. O sea, solo en la radio. Ya. Estamos en déjalo el en silencio porque se está viendo todo esto. Sí, entonces te decía, yo sé que a lo mejor... No, está bien porque ves como platicamos, necesitamos empezar de algún momento a contextualizar para entender para qué, cómo, por qué se dio y todo eso es súper importante porque si no, no tenemos un contexto. Y es que sabes que, amiga, realmente hay mucha culpa o sea, el asunto es tenernos bajo el yugo de la culpa, ¿no? De sentir que tú eres la que está mal. O sea, si tú no disfrutas de tu sexualidad, pues es que tú eres la que tiene un problema, ¿no? Y entonces eso todavía te poncha más y no es eso, es qué traemos de información atrás que está pesando tanto, ¿no? Entonces sí hay que partir de ahí. Ok, Sí, tú. Regresamos, ya estamos otra vez aquí en el programa y como siempre, entre el corte estamos dando más información y chismecito. Y hablábamos con Sol sobre este contexto. O sea, sí va a haber otros programas
donde ya vamos a tener mucha información. Sí. Pero sí es importante saber de dónde venimos, por qué pensamos así, por qué de repente tenemos ciertas emociones o ciertos sentimientos, y para ir contextualizando esa situación. Y hablaba pues, antes del cortisol de que toda esta información no nace de la necesidad de querernos entendernos y conocernos, sino, o respetarnos, que también es sino de la explosión demográfica. Así es. ¿No? Así Ya chavitos, ya no se embaracen. Claro, y no se infecten, porque además en los 80s, a finales de los 70s, 80s, viene toda la epidemia del VIH, que también nos toma por sorpresa, y es una contagiadera de aquellas. Entonces, esos problemas sociales son los que empujan el interés del Estado, de los gobiernos, del mundo entero, ¿no? Porque esto se ha trabajado a nivel mundial, para trabajar educación de la sexualidad, pero no hemos caído en el punto de decir, oigan, vamos a conocernos, vamos a amarnos, vamos a respetarnos, como dices tú, la sexualidad es maravillosa, es gozosa, es hermosa, eso no pasa todavía. Entonces, yo trabajé 18 años para la SEP, y pues estuve en contacto con chavos y chavas, ¿no? Desde preescolar hasta bachillerato, entendiendo como todos los procesos que se dan, y siempre les decía, nos pueden llover los condones, pero eso no va a solucionar un problema ni de salud pública ni de vidas en el nivel individual. ¿Por qué? Porque de nada te sirve tener aquí un condón si tú no estás no solamente en conocimiento de cómo se usa, sino en este contacto contigo, de decir, esto que tengo aquí me va a permitir tener una sexualidad plena. Y pasa, también estamos muy invadidos de todas estas estructuras patriarcales y machistas que es donde vivimos. Entonces me pasaba mucho con las chicas, ¿no? Que llegaban y, oye, estoy embarazada, y yo, hablamos 3 años del condón, toda la secundaria, toda la prepa, ¿qué te pasó? Es que él me dice que no me lo ponga, es que él me dice que si me pongo el condón significa que me acuesto con toda la escuela. Entonces, pues para demostrarle que le soy fiel, me lo hacemos sin condón. O sea, cosas de este tipo, ¿no? Que también afectan mucho. Entonces, la verdad es que los contenidos esenciales para tener una sexualidad saludable no los hemos analizado ni hemos pasado por ellos. Y las personas que se atreven a tener este contacto con ellas mismas los tienen que hacer por medio de un trabajo terapéutico, o estar buscando dónde se da un taller de sexualidad para poder analizar esto, pero no es el común de la población, ¿no? Claro. Entonces, pues desde ahí vuelvo al punto, lo que comentabas hace un rato, ¿cómo vamos a poder gozar y disfrutar de nuestros cuerpos y de nuestras sexualidades de una manera saludable si estamos en medio de esta situación? Es muy difícil. Ahora, ¿cómo empezamos? Ay, sí, buena pregunta. ¿De dónde empezamos? Viendo los programas de ProRadio. Pues sí, esa es la gran pregunta, la que me parece muy puntual que la hagas. Yo creo que, por ejemplo, para quienes nos estén escuchando es, primero, hacerlo lo conducente con sus propios hijos e hijas, porque tenemos que educarnos ambos, en ambos sexos, ambos géneros, por un lado. ¿Cómo abordas un tema de sexualidad con tus hijos? Ok, bueno, esto se tiene que empezar a hablar desde el principio de la vida, ¿no? Les platico siempre, les pongo el ejemplo en los talleres de prevención del abuso sexual. Tú empiezas a educar a tu hijo y a tu hija en sexualidad desde el momento en que lo tienes en brazos, desde el momento en que lo acaricias, le das un beso y le dices te amo, eres hermosa, eres maravilloso, qué bonito eres, etcétera. O sea, eso parece que no, pero es la base de la educación de la sexualidad. Ya conforme va creciendo y le cambias el pañal y le dices, este es tu pene, este es tu vulva, el bebé obviamente pues ya gugutata, ¿no? No te va a entender en ese momento, pero tú estás sentando el precedente de que el cuerpo está bien en todas sus áreas, ¿no? Porque nos encanta cuando se chupan el dedito y agarran el pie y se chupan y ¡ay! Todos le hacemos fiestas y qué mono. Pero el día que se toca los genitales es como, ¿estará bien esto? ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué está pasando con mi morrito? No, o sea, va por buen camino, ¿no? Entonces es como entender que
ya hay una maduración motora que permite que el niño o la niña se toque los genitales y celebrarlo, y decir, sí, mi amor, ese es tu pene, mira. Esa es la base de la educación sexual. Y conforme tu hijo o tu hija vaya avanzando, te va a ir haciendo las preguntas que necesita. Este asunto de no ocultar la desnudez, de podernos bañar juntos, no pasa nada en un inicio. Conocí a una mamá que me explicó lo que yo explico, pero tan claro, me gustó tanto como me lo dijo, porque me dice, mira, mi hija se baña con mi esposo. Y si todo el mundo me dice, no, pero ¿cómo? Y si ya me preguntó que qué es eso, ¿no? ¿Qué es el pene? Dice, entonces, a mi esposo como que no le encantó la idea, pero mira, me dice ella, yo prefiero que mi hija hoy sepa qué es un pene y cómo es, porque si un día se enfrenta a una situación de posible abuso, ella lo va a reconocer y me va a poder señalar y me va a poder decir. Si ella no lo conoce, no puede decírmelo. Y dije, wow, esta mamá me maravilló, ¿no? O sea, realmente tiene toda la razón. Y desde ahí es donde estamos educando, ¿no? Entonces, en ese hablar del cuerpo como es, respetar el cuerpo, porque también les digo, ¿cómo puedes tú decirle a un niño o a una niña que respeten tu cuerpo, ¿no? Que nadie lo toque, pero tú te lo nalgueas? ¿Qué congruencia tiene eso? Ajá, es a lo que iba, esa comunicación, esa confianza se va generando. Así es. A través Totalmente. del tiempo. Exacto. O sea, no, si no le hablas, no convives con él, con ella, papá con hija y mamá también con hija, con hijo, o sea, claro, no va a haber ese nexo, ese vínculo, esa relación, esa confianza para decir lo que de por sí es fuerte, claro, no esta parte de culpabilidad, de decir, claro, de miedo incluso, sí, no me va a entender o no me va a entender, me va a juzgar, claro, ¿qué va a pasar? ¿Le puedo decir, no le puedo decir? ¿Se va a dañar nuestra relación o no? claro, ¿Me va a dejar de querer? claro, ¿Qué va a pasar? claro, ¿No? Entonces, eso que decías tú del contacto y de ir generando esa relación, ese vínculo, esa confianza, ese amor, esa comunicación de que pues eres un ser humano y te va a pasar de todo y estoy aquí para lo que necesites. Ay, qué bonito lo que dices, me encanta. Es así, ¿no? Es así. Aquí estoy. Estamos caminando juntas y juntos en la vida. Te estoy acompañando. Y te entiendo. Exacto. No te juzgo, Claro. te entiendo. Así es. Eso que dices es tan hermoso ahora porque eso es lo que sienta los precedentes para poder hablar con los hijos de las hijas, ¿no? Si tu hija, cuando hay un anuncio de una marca de chocolate, hay de un pastelito, que está la niña diciendo, le digo, no le digo, le digo, no le digo, ¿no? Y y ya dice, sí, ya le voy a decir, mamá, me gusta Pablo, ¿no? Y se sienta la mamá así con cara de, el greñudo de tu salón, sí, ya, y se ponen a platicar. Tú vas a lograr eso solamente si en los años precedentes has tenido una buena comunicación con tu hijo y con tu hija. Si tú a tu hija la has visto explorándose y tocándose la vulva en algún momento de la vida y le dices, no, hagas eso, cochina, no estás formando una relación o un vínculo que sea saludable. Entonces, estás cerrando las puertas para que más adelante, cuando haya cosas de otro tipo, tu hija te lo pueda compartir. Ahora, aquí también hay una postura como papás que yo creo que es muy interesante, que hay muchos papás y mamás que se sienten rebasados por estos temas, que dicen, no, yo no puedo. Sí. Yo eso no. Gracias, no. Le puedes dar el teléfono. Mándenmelo también. Sí, pero yo no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a saber? Claro. Sí, esto pasa mucho y más ahora, porque todavía ahora me acuerdo de cuando tú y yo nos conocimos en el taller de abuso. Era otra época, y fíjense que estamos hablando de 9 años atrás, 10 años atrás, pero sí hay un rebase real por la información que ahora tienen los niños y las niñas con los asuntos de internet. Por ejemplo, me ha tocado ver a niños de 6 años, primero de primaria, con pornografía en el teléfono.
O sea, sí estamos siendo rebasados, realmente no estamos equivocados, por un lado. Y por otro lado... Y con sí, iPhone X. con iPhone X, eso es lo que más cuenta. No, Todos los vatos. Creen que juegan, no. No están jugando. Tienen Ven pornografía. pornografía. Y me ha tocado verlo en varias escuelas. Niños de primaria. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es muy fácil. Entonces, pero hablando de esto que tú decías de una mamá o un papá que se siente rebasado y no puede hablar del tema, busquen apoyo y busquen quien les guíe y les oriente. Vayan a mis talleres. Es buenísimo. ¿Sabes qué me acuerdo, Sol? Había una actividad, un ejercicio muy, muy interesante que al menos a mí me cayó el 20 de cómo guías. No se los vayas a spoiler, pero sí tiene razón. Bueno. Para que les sea sorpresa, pero sí. Sí, si realmente sientes, si te dejas guiar, si no te dejas guiar, y luego cómo guías a alguien que no sabe, que no tiene herramientas, que no sabe por dónde conducirse. Así es. Entonces eso te sensibiliza mucho y te ayuda a entender que esa otra persona no sabe, no entiende. Así es. O tiene una manera de verlo que no cuenta tampoco con todas las herramientas. Claro. Entonces ahí es cuando nos cae el 20 de decir, oh wow, o sea, esto depende de mí. Totalmente. Y es muy fuerte como lo dices, pero es real, ¿no? O sea, es como, sí depende de ti, en todos los sentidos. O sea, es un ser humano que viene en blanco. ¿Quién le va a explicar? Lo que tú no se lo digas lo va a aprender afuera. Entonces, veía, por ejemplo, un post que me impactó mucho porque es real. Decía, la mayoría de los jóvenes varones, antes de tocar a una mujer, antes de olerla, de sentirla, de contactar con ella, ya vieron millones de videos de pornografía. Y entienden que así son las relaciones sexuales. Ese es todo un tema y nos vamos a cortecito para no interrumpir, pero ya después ahorita del corte le seguimos hablando, está muy bueno. Sí, eso sí híjole, te lo juro que fue doloroso. De verdad sentí, ¿qué está pasando? Los amigos, que también luego es una fantasía de ya me agarré 55, yo lo sé todo. Claro. Claro, lo que decías hace rato es tan importante cuando decías, es que el hombre le va a enseñar a la mujer. Y el hombre no tiene idea de nada, porque al hombre tampoco le enseñan nada, ¿no? O sea, el hombre aprende ahí como va pudiendo. Y en los asuntos de género y de sexualidad los hombres no están más favorecidos que nosotras. Viven igual de perdidos que nosotras. Vi hace poco un post, ayer para ser precisa, donde dice en Twitter, ¿no? Ya sabes que sacan bueno, yo no tengo Twitter, pero sacan sus líneas y dicen todo lo que me callas cuando me tenga que callar, sin pena, ¿no? Todo lo que vamos a reírnos de los hombres y de toda su ignorancia y estupidez sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y entonces empiezan las chavas a contar, no, pues a mí un novio que tuve me dijo que si podía programar mi menstruación para no menstruar el día de su cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, o permíteme. ¡Qué fuerte! O un novio mío se enojó porque me quedé dormida en su casa y menstruando manché su colchón y me dijo que era una puerca, que porque eso se controla como se controla la pipí. O sea, una serie de cosas, y digo, Dios, los hombres están perdidos porque tampoco nadie les enseña. O sea, aquí ya no hablamos de las ondas del machismo, no, sino yo digo, los hombres están perdidos, tan perdidos como nosotros. Pero nosotras tenemos la ventaja de que nosotras lo hablamos y nos sentamos y amiga y nos enseñamos. Los hombres en la dureza del género, que es grave, ellos no hablan, no comparten. Un hombre no le va a decir al otro, oye, eyaculé verde, ¿no? Tendré una infección. O sea, ellos no se comparten esas cosas, se las tragan solos y tampoco lo hablan con las mujeres. Entonces, es muy serio esto. Ay, desde ahorita lo vamos a decir. Ahorita lo repetir. Regresamos y los del Facebook pueden escuchar todo Todo. el chisme y vernos perfectamente cómo hablamos aquí en los cortes.
Y para los que nos escuchan en radio, no se preocupen, lo repetimos. Lo repetimos, claro que sí. Y me pareció realmente acertado hablar ahorita en el corte de que tampoco el hombre está preparado para. Así es, ¿no? Sí. No tiene información, no tiene educación sexual. Generalmente es entre el amigo, lo que hizo el amigo, lo que ve de la pornografía y piensan que así es. Que así es, claro. ¿No? Y pues ya después ven la triste realidad de que no es así. Claro. Y tampoco tienen manera de hablarlo, tampoco tienen manera de preguntar qué pasa, que sí, que no. Por eso también es importante que los padres, tanto la madre como el padre, tengamos esa educación sexual. Claro, claro, porque... Para estar abiertos a que, pues bueno... Sí, así es. Pregunta. Y miren, como tú decías, Sara, respondiendo esa pregunta, si papá o mamá no sabes cómo abordar esto, busca, apóyate, pero no dejes a tus hijos ahí en el abandono, porque es de verdad, es muy triste que pasemos por la vida, no nada, o ya olvídate si disfrutas o no de la sexualidad, sino que la sexualidad es un problema. Y la verdad es que la energía sexual es la más poderosa que tenemos los seres humanos, es la energía creadora. Entonces, si tú no estás en paz y bien con tu sexualidad, obviamente es muy fácil estar mal en todo lo demás, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Además, desde la sexualidad se toman decisiones que marcan tu vida, ¿no? Que te embaraces o no te embaraces. Mucha gente se queda junta porque se embarazó y tuvieron un hijo, y eso de dónde deriva, de un contacto sexual que no fue protegido, y eso deriva de que no hubo educación, y eso deriva de que no hubo autoconocimiento. O sea, estamos hablando de cosas fuertes y graves que impactan a la vida de manera absoluta y definitiva, ¿no? Claro, y en este contexto que me decías del podcast de información que se llama Eso por Momentos Increíble, pero que puede ser que sí pasa. ¿De qué? ¿De lo de los hombres? Ajá. Sí, muy terrible. Compártenos, por favor. Sí, fíjense que justo ayer leía un artículo en Facebook, una liga, donde decía entre mujeres, ¿no? Que también una actitud un poco socarrona que no me parece correcta, pero decía, vamos a reírnos de los hombres y de su ignorancia, ¿no? Y entonces digan las cosas más ridículas que los hombres les han dicho, ¿no? Y entonces decían, bueno, a mí pues mi novio me dijo que por favor programara mi menstruación para que no cayera el día de su cumpleaños, ¿no? Y otro, ¿no? Que yo tuve otro novio que se enojó conmigo y me dijo que era una cochina porque manché su colchón cuando estaba menstruando, y me dijo que eso se controla como se controla la pipí. Y, o sea, varias cosas así que van demostrando esta ignorancia de los hombres respecto al cuerpo de las mujeres. Y les digo, a mí no me parece que tenga que ser algo de burla o ¿por qué? Porque finalmente ellos están viviendo también una ignorancia que tampoco nadie les ha dicho. Entonces, ¿qué hacían antes, no? No sé si todavía lo hagan. Si lo hacen, maestras, maestros, por favor, separar a los niños de las niñas cuando se hablaba de la menstruación, ¿no? Entonces, pues fatal, o sea, no puede ser. O también falta mucha educación para los niños, porque yo no recuerdo haber escuchado que en las escuelas se les diga a los niños, tendrán erecciones, y las erecciones son involuntarias en el periodo de o sea, ¿quién le habla a los niños de sus cuerpos? Entonces, sí, mucha libertad sexual, mucho sexo y muchos, pero ¿dónde está realmente el contacto y el autoconocimiento? Estamos deprivados completamente de esa situación. Ahora, como para definir también esta situación entre hombre y mujer, ¿cuáles son nuestros roles? O sea, ¿qué le toca, qué le corresponde al hombre, qué a la mujer? ¿Cómo lo compartimos? En los asuntos de sexualidad, sí, yo creo que a los dos tenemos que entrarle parejo, ¿no? Okay. O sea, las mujeres tienen que saber del cuerpo de los hombres y los hombres del cuerpo de las mujeres como del cuerpo propio, ¿no? Porque finalmente si y esto es importante decirlo porque también hay una diversidad inmensa en las prácticas sexuales. Si una persona es heterosexual, pues tendrá que conocer de su cuerpo y del otro, ¿no?
También si las prácticas son homosexuales o cualquier orientación sexual, tendríamos que saber en general, no tenemos que limitar o acotar nuestro conocimiento. Y bueno, yo les he contado en otras ocasiones que en mi casa se hablaba de sexualidad tan libremente. Entonces me acuerdo mucho de una ocasión en que mi papá, yo tengo 2 hermanos, estábamos mi mamá, mi papá y mis hermanos en la mesa comiendo, y mi papá le contaba a mis hermanos sobre menstruación, ¿no? Entonces es un recuerdo que tengo tan lindo, porque era como, hablemos de esto, ¿no? Claro que mis hermanos no eran los más felices, era así como... Y mi mamá y yo nos volteábamos a ver así como, ay, no, o sea, están hablando de menstruación, no saben. Pero era como, se puede hacer. Yo creo que por eso estoy aquí hoy, porque ellos me enseñaron que se podía hablar de sexo. Nunca hubo un coto, es decir, un coto, un acotamiento, pues nunca hubo un cierre, no hubo una restricción, lo hablábamos. Entonces, qué padre que los hombres puedan hablar con sus hijas de menstruación y las mujeres con los hombres, ¿no? Con sus hijos. Obvio da pena y no es que sea la plática más linda del mundo. ¿Qué puedes hablar de eso? Así como para que digan, está bien, voy a hacer. ¿Las mamás o...? Sí, las mamás y los papás. O sea, ¿por dónde? ¿Qué sí, que no? Pues, claro. ¿Qué tema en lo general? Hasta con mi libro de biología de la secundaria. No, depende mucho, de verdad. Fíjate, ahora que del grupo que trabajamos en Adopt tú y yo, cuando te conocí, me acuerdo mucho que hubo una mamá, no me acuerdo de su nombre, y que tenía 2 varones. Y que dijo, ay, llegó a compartirnos, les voy a contar que ya hablé con mis hijos del condón, ¿no? Y fue como, ¿cómo lo hiciste? Y nos platicó que venía circulando por la recta, no sé dónde, y había un espectacular de un anuncio de condones. Y que dijo, de aquí, y que dijo, oigan, ¿saben qué es eso? Y que de ahí se agarró para empezar a hablar de condón con sus hijos, ¿no? Entonces el más grande fue como, ay, sí, obvio, mamá, ya lo sé todo, ¿no? Y el chiquito, no, a ver, cuéntame, ¿qué es eso, no? Entonces, tienes que hablar de sexualidad como hablas de la vida, como hablas de todo en la vida. Si tú quieres enseñarle a tu hijo o a tu hija a no mentir y están viendo una película y sale un asunto de mentiras, podrás usar eso a favor para poder hablar. En la sexualidad se educa igual. Tienes que usar todo lo que va pasando alrededor, porque finalmente la sexualidad es parte de la vida, no es algo que está escondido en un cajón y que un día, siempre les digo, ¿no? Creen que debemos de hablar de esto cuando sale el primer pelo, y pues no es así. Tienes que hablar de esto desde siempre, porque por ejemplo, en los que son más pequeños tenemos que hablar de sexualidad para prevenir el abuso sexual. Entonces, ¿cómo vas hablando de esto? Pues hablando de las cosas más elementales, haciendo uso de lo que hay alrededor, y si de plano tienes la necesidad de sentarte con tu hijo y decirle, oye, me gustaría hablar de esto contigo, ¿no? Háganlo, pero háganlo, por favor. Hagan uso de lo que tengan a la mano, ¿no? De lo que le pasó al primito, de lo que pasó en la escuela, de los libros de texto. Todo puede ser un pretexto para hablar de sexo. ¿Cuál es la actitud? ¿Desde dónde? Pues mira, siempre esperamos que sea muy cool y muy relajado, pero a veces no se puede. Entonces, también el inconsciente traiciona, sí, claro, lo que uno trae, los juicios, claro, todo ahí sale, ¿no? A lo mejor tenías una idea de cómo lo ibas a platicar y resultó peor. Entonces por eso dices, no, yo por eso no lo hago, claro, porque ahí salen todas mis cosas. Y entonces, ¿desde dónde? ¿Cómo se puede hacer? Exacto, es hablar con el otro, dejarlo hablar, claro, a partir de ahí ver qué claro, puedes aportar, aunque te dé el shock, ya después recuperarte. Tienes BioShock y caes en vagatones. Te va a dar sueños, ponte hielo en la cabeza. Pues mira, es que también tiene que ver mucho con esta actitud de superpoderes que los papás quieren aparentarnos, o sea, como de yo lo sé todo y yo te voy a enseñar. Si de verdad te cuesta tanto trabajo, reconócelo y dile a tu hijo o tu hija, mira amor, necesito hablar de esto contigo, me cuesta mucho trabajo, estoy preocupada, no sé cómo hacerlo, a mí no me enseñaron, pero a mí me parece importante tener este contacto contigo, me gustaría que nos diéramos esa oportunidad de que me digas qué sabes y poderlo platicar. Así, desnúdate de esa figura de autoridad que soy como mamá y papá, o sea,
siéntate y explícale y dile, a lo mejor hasta tú sabes más cosas que yo no sé, me gustaría que lo habláramos. Y enfréntate a eso desde tu más profunda verdad, aunque tengas miedo o trastabille tus palabras, pero lo importante aquí es que tu hijo o tu hija sepa que estás y que quieres hablar de esto y que te interesa hablar de esto porque es un tema que le puede traer consecuencias o que le va a traer consecuencias a futuro, y pues ni modo que no eres la más experta, pero que juntos pueden construir algo, ¿no? Así. Claro, y esta parte de que cada quien, como seres humanos que somos, va a abordar, a vivir su sexualidad desde donde mejor le parezca, y eso está bien. Estupendo, sí, es correcto. ¿No? Claro que sí. No por el hecho de que yo crea como mamá una cosa es exactamente lo que va a hacer o lo que puedo esperar que haga mi hijo, porque él es un ser humano independiente, él es un ser humano independiente y lo va a vivir como mejor le parezca, y así está bien. Claro. Y esa parte es la que más trabajo le cuesta a las mamás y los papás, porque miren, yo entiendo que es muy difícil que tengas un bebecito ahí, que lo veas crecer y que crees que siempre va a ser ese ser angelical y puro. Bueno, estoy exagerando, no se trata de verlo así, pero así lo ven los papás y las mamás. Sí pasa. Entonces es como, mi hijo tiene sexualidad, no puede ser, no, si se masturba mi hijo, no. O sea, eso cuesta mucho trabajo, pero tienes toda la razón, hay que entenderlos desde esa individualidad y que son otros seres igualitos a nosotros. Que y que está bien que lo hagan, porque es lo más importante, que se conozcan. Exacto. Que sepan quiénes son, qué les gusta, cómo, y a partir de ahí lo hagan. Exactamente, claro, ¿no? Porque ¿cómo vas a tener un ejercicio sexual pleno si nunca te han dejado tocarte, nunca te han dejado masturbarte, nunca te han dejado preguntar? O sea, los seres humanos tenemos cosas muy, muy incongruentes, y ay, sí, la sexualidad plena y por acá es no. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y desde ahí también vas mejorando las relaciones de pareja. Claro, allá es la otra parte a la que se quiere llegar. Exactamente, claro. Porque así como nos vamos educando poco a poco, vamos entendiendo, vamos siendo congruentes con lo que esperamos, podemos entrar entonces ya en esa comunicación con el otro. Independientemente, como tú decías, de la orientación sexual que tengan. Es qué quiero, qué espero, qué necesito, cómo me siento, etcétera, y ya irlo ajustando, ir generando acuerdos, estableciendo esa situación también con cariño, con amor. Y de esa manera también vamos a generar una calidad en cuanto a la sexualidad en pareja. Por supuesto, creciendo como parejas, porque muchas veces las parejas a los 5 o 10 años ya están aburridas del sexo juntos, que flojera, y mucha gente, no estoy diciendo que sea así, pero se escuda en eso para una infidelidad, para etcétera. Digo, también el asunto de la monogamia o no es un asunto que cada pareja decide. Hay parejas abiertas, hay parejas que funcionan bajo el poliamor, o sea, hay muchas maneras de ser pareja, pero hablando de una pareja más común o de un estilo más tradicional como es la monogamia, de repente sí llega un momento en que la sexualidad pierde mucho brillo, y si tienen hijos peor, y el trabajo, y ya nunca tenemos sexo, y qué aburrido. Entonces también hay que plantearse desde ahí cómo vamos a crecer nuestra sexualidad en conjunto, ¿no? En pareja. Pero si tú no te conoces o tu pareja te pide algo nuevo y oye, si experimentamos, ¿quién te lo enseñó? Seguramente andas con alguien y que bla, bla, bla. Entonces, como todas esas cosas están estorbando y no nos dejan tener una plenitud sexual, tenemos que soltar muchas cosas para poder construir, porque como se los decía, la sexualidad también es una construcción y no siempre van a ser fuegos artificiales y orgasmos descomunales, ¿no? Hay muchas cosas dentro de la sexualidad. Desde el asunto de la intimidad, la conexión, el conocer el cuerpo del otro, el experimentar, etcétera. Entonces, pero tenemos que hablarlo, tenemos que prepararnos para poderlo vivir así. ¿Cómo lo hablamos, por ejemplo? Chavos, voy a plantear la pregunta y ya vamos al siguiente, porque ya se nos fue
este corte, muy interesante. Como chavos, ¿cómo hablan con su pareja? ¿No? En el contexto en el que vivimos ahora, tanto hombres como mujeres, con la orientación sexual que sea, y cómo hablas con tu pareja después de cierto tiempo de casado, cuando ya también tienes alguna necesidad. No vamos a hablar ni vamos a poner juicios ni etiquetas, simple y sencillamente necesitas algo. Ok, ¿ahorita o después del corte? Entonces no voy a contestar para que los de Facebook también se queden en suspenso. Ya sé, pero es que sí está cañón, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tu consulta, como sexóloga, ¿en qué porcentaje van hombres, mujeres? ¿Qué problemas son los más comunes? Pues fíjate que, mira, es una muy buena pregunta. Curiosamente, me ha tocado más atender asuntos de mujeres desde lo emocional. Las mujeres no plantean tanto lo sexual, fíjate. Al menos a mí no me ha tocado. Sí me ha tocado un par de mujeres que quieren hablar del tema, pero he tenido más hombres en consulta que mujeres. Qué bueno. No lo había pensado nunca, pero sí, mi lógica me tendría, por estos asuntos de género y todo, me diría que es al revés, pero no, fíjate que me ha tocado más hombres que me preguntan al respecto que mujeres. Como no sé si sea en lo general, probablemente otros terapeutas les hayan llegado más asuntos de mujeres, pero pues en mi caso han sido más los hombres y han sido más constantes. Las mujeres que han planteado estas cosas, ¿sabes qué? Mira, me estás haciendo reflexionar mucho, pero te voy a decir qué es lo que como haciendo este análisis de la pregunta que me haces. Desafortunadamente las mujeres se concentran más en sus funciones maternas que en su sexualidad. Nos hacen caso a lo que sienten. Sus necesidades. Sí, porque es como, oye, pues sí, fíjate que tengo una bronca de sexualidad, pero ahorita hay que pagar las colegiaturas, los uniformes, estoy mujer. Porque no me ha tocado nunca un hombre que me diga, voy a llevar a mis hijos al karate, ¿no? El hombre va a terapia. O pensamos que eso es algo accesorio. Exacto. ¿No? Claro. No es tan importante. Claro. Entonces, lo aplazamos. Claro. Y esto pasa en las mujeres más que en los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres, ahí sí tenemos otra vez la carga cultural y social de pensar que la crianza depende de las mujeres, ¿no? Ahorita también anda circulando ahí. Ya vamos a regresar al aire. Ya Nos quedábamos aquí, pero... ¿Qué me va? Regresamos del corte. Se puso también muy bueno. Vamos a terminar como el tema. Y después el otro pues también lo planteamos. Vamos a estar hablando de muchas cosas a lo largo de todos los programas que vamos a tener con Sol. Así es que no se me desesperen. No se desesperen. Poco a poco y créanme que todo esto también tiene una finalidad. No es aburrirlos ni juzgarlos ni mucho menos, pero sí necesitamos ese contexto como se lo repetíamos en un principio. Totalmente. ¿No? Entonces antes del corte Sol, hablábamos de cómo hablar estos temas. Claro. ¿No? Porque a lo mejor hablarlo cuesta trabajo, ¿no? Vienen esas culpas, como tú le llamas, de lo que traes, esas huellas que te ha dejado tu vida sexual. Claro. Esos paradigmas, creencias, y que pues obviamente pueden ser muy distintos, ¿no? Pero que si no se hablan, no hay manera de arreglarlos. Claro. No hay manera de llegar a un acuerdo que sea lo mejor para las dos personas en su relación. Claro. Y eso lleva a tener una mejor intimidad porque estás hablando de ti. Claro.
con la otra persona de manera íntima, o sea, estás intimando. Claro. Tal vez en una cena, tal vez después del cine, tal vez en el lugar que menos te lo creas. Claro. Estás teniendo esa posibilidad de tener esa intimidad y hablar esos temas para después tener una mejor sexualidad. Claro, claro. ¿No? Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo diría que si no te atreves a hablar con tu pareja de la sexualidad juntos, no estás teniendo una buena relación. O sea, no estás teniendo un buen grado de intimidad emocional, afectiva, simplemente no estás teniendo una buena relación. ¿Por qué? Porque si ese tema que es primordial, mira, al final, ¿qué es lo único que va a marcar la diferencia entre una relación de pareja y una de amistad, por ejemplo? Pues el sexo. Porque finalmente tú puedes estar con tu mejor amigo o amiga y hablar y tu pareja tendría que ser, ¿no? Como un gran amigo y una amiga. ¿Qué es lo que te hace diferente esa relación de pareja? El vínculo sexual. Entonces, si no puedes hablar con tu pareja de eso, es que yo te diría que antes de llegar a hablar de la sexualidad, revises qué está pasando en esa comunicación, que no hay ese vínculo de intimidad. Pero es que cuando empiezas, por ejemplo, a hablar, hay cosas que te digo, o sea, se empiezan a revelar tus huellas, tus creencias, claro, tus heridas, todo lo que traes. Es algo también delicado. Claro. ¿No? O sea, no es como esa parte de juzgar. Claro. No vamos a ver quién tiene la razón. Claro. Sino vamos a llegar a un acuerdo, vamos a compartir eso que siento y esta necesidad que tengo de algo. Claro. Y tanto el hombre como la mujer o en cualquier orientación sexual, o sea, es importante. Claro. ¿No? Sí. Porque, ¿qué puede pasar? Que empiezan a hablar a lo mejor muy tranquilos, pero pues esa emocionalidad, como tú decías antes, ¿no? Yo quiero experimentar eso, ay, pero ¿dónde lo aprendiste? Ya sea para uno o para otro, ¿no? ¿A dónde te fuiste? ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién? O sea, esas cosas que empiezan a intervenir, que a lo mejor sí lo piensas, pero que no aporta. Claro. Que no, claro. O sea, ya pasó, y no engancharnos de repente con Sí. eso. ¿Cómo podemos construir una buena plática? Claro. En pareja, en ese sentido? Claro. Sin que se salga, se desborde y al ratito ya divorcio. No, por favor. Separación. Todo lo contrario. Exacto. Es que sí entiendo lo que dices, sí es complicado, pero bueno, recalco un poco ese punto anterior, como decir, si no puedes llegar a hablar de sexualidad con tu pareja libremente, la relación no está muy bien, ¿no? Porque una relación... Eso es como síntoma. Sí, o sea, una pareja realmente compenetrada es como, lo puedes hablar con más fluidez, pero bueno, de algo hay que partir, ¿no? Entonces, y ese es el aceptarlo, ¿no? Porque también nuestro cerebro, hay que acordarnos que nos cuenta las historias que queremos sí. y nos las creemos. Claro. Entonces, si no, es que está muy ocupado, es que Claro. tenemos trabajo, no, yo ahorita también no, porque no, o sea, eso es Claro. lo que tú te cuentas y Claro. lo que tú te estás creyendo. Claro. Pero también en el fondo sabes que está eso. Sí. Y hay que aceptarlo. Sí, claro. Y mira, ya hablando como de unos comos, pues podría ser, bueno, empezar por decir, ¿no? Hoy vi un programa de sexualidad, hoy escuché un programa, vamos a escucharlo juntos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo. O de plano, sí sentarnos y decir, me gustaría que habláramos de esto, ¿qué opinas? ¿Te gustaría? Y hay que estar muy abiertas a la respuesta. Que también nos va a indicar muchas cosas, porque habrá parejas que son muy cerradas y el marido o la esposa diga, ay, ¿por qué quieres hablar de eso? Ay, es que eso que... y ahí estás revelando tus propios miedos y tus propios, estas huellas de las que tú estás hablando, ¿no? Cada quien sabe cómo es su pareja y sabe cómo por dónde entrarle, pero finalmente yo creo que la expresión explícita de esto es la honestidad siempre tendrá que ser el camino, ¿no? Como decir, me gustaría que habláramos de esto, ¿no? Y por otro lado, aguantar, porque dicen que el que pregunta va a encontrar respuestas, ¿no? Entonces, si tu pareja te va a decir, ay, sí, es que fíjate que a veces he fantaseado que lo hago con 2 mujeres, ¿no? Y tú, ¿cómo?
O sea, si vamos a caer en eso, pues entonces mejor no pregunten, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con eso y que aquí, eso ya lo hablaremos en otros programas, hablando ya de la sexualidad de pareja, ¿no? Pero la fantasía es muy saludable. Y que tu pareja fantasee con que está con 2 mujeres al mismo tiempo no significa que ya te está poniendo los cuernos o ya no le gustas, o etcétera. La vida sexual necesita de mucha estimulación, porque bien dicen que el órgano sexual más importante es el cerebro. O sea, ¿qué significa esto? Que desde la fantasía, desde el que, no típico que si estás hablando con tu pareja y ¿qué traes puesto? Ay, tal, no, pues no sé qué. O sea, no estás viendo nada, no hay un estímulo real, pero tu cerebro ya está trabajando para la estimulación. Entonces, sí tenemos que como estar abiertos a la fantasía, al juego, como a todas estas cosas que permiten que la vida sexual se pueda reactivar y reanimar. Entonces, si tu pareja te dice que tiene la fantasía de hacerlo con Will Smith, no, pues está bien padre, qué bueno, ¿no? Me tocó una vez un grupo de, ¿cómo me dice? Grupo también de prevención del abuso sexual. Entonces salió Chayanne y bueno, el Chayanne era el... Pero ¿sabes qué? Lo más padre es que un papá decía, es que Chayanne es muy guapo, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que tu marido es homosexual o no, o sea, vamos a relajarnos un poco. No era como, sí está bien guapo y baila padrísimo, y si eso te erotiza, pues qué chido, ¿no? No quiere decir que ya tu marido es gay y ya no quiere estar contigo, pero entendemos que la sexualidad es muy cuadrada, que es binaria, hombre, mujer, mujer abajo, hombre arriba, y no te puedes salir de otras cosas. Entonces, pues claro, la vida sexual es totalmente de flojera, ¿no? Es como, no, otra vez lo mismo. Entonces hay que darle esa posibilidad. Pero bueno, ¿por qué salió todo esto? Repito, porque es como, si tú no estás dispuesta o dispuesto a escuchar realmente a tu pareja y lo que te quiere decir, mejor no preguntas, porque entonces iba a acabar en divorcio. Entiende que esa reacción es tuya. Exacto. O sea, durante la plática habrá reacciones, pero eso es algo que tendrías tú que a lo mejor anotar que eso es tuyo. Y que eso también date cuenta si está ayudando o no. ¿No? Claro. Para ir como teniendo esa conciencia de desde dónde también nos estamos relacionando, tanto emocional como íntimamente con el otro. Claro, ¿no? Claro. Es que mira, al final la sexualidad es la consecuencia de muchas cosas. O sea, el sexo no es un programa automático que hay una erección, lubricación, uy, qué rico, sí, orgasmos, y que así va a ser siempre. La vida sexual está nutrida de muchas cosas y depende absolutamente de esta estructura cultural, de estas improntas que tenemos a nivel celular, a nivel de pensamiento. Es un universo la vida sexual, no es automática. Entonces, si no trabajamos en eso, si no entendemos eso, pues difícilmente vamos a tener una vida sexual satisfactoria, rica, nutrida, ¿no? Y para los que empiezan, ¿cómo lo platican? Para las parejas jóvenes. Sí. Ay, qué bonita pregunta. Pues esas son las que tienen las mejores probabilidades como de empezar a hablarlo y decir, oye, pues ahorita que tenemos 2 años o estamos recién casados o no casados, ¿no? Pero nuestra vida sexual es súper rica, placentera y hacemos, ¿cómo la mantenemos así? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que a ti te llaman la atención? ¿Cuáles son los miedos que tú tienes? Es que tengo miedo que cuando pasen 10 años y ya se me caigan las boobies, ¿no? Ya no sea atractiva para ti, o cuando me llene de celulitis, ¿no? O es que me preocupa que en 10 años ya no voy a tener las mismas erecciones de ahora, o me voy a tardar más, no sé, estoy inventando, ¿no? Como hablar de lo que piensan en un futuro y cómo lo pueden ir supliendo. Entonces, una pareja joven tiene muchas más posibilidades si se abre, porque además es gente que probablemente ya al ser de otras generaciones venga un poco más libre. Que tengo mis dudas, porque me encuentro con estas conductas machistas, ¿no? A todas las edades. Pero sentarnos a hablarlos e imaginarnos y jugar y buscar cosas, pues es lo más maravilloso. Y para los que todavía no tienen una relación estable, pero andan en la búsqueda. Ok, bueno, esas personas, lo primero que hay que recomendarles es siempre esta protección
que jamás tengan vida sexual desprotegida, ni una sola, por más que sea la tentación, y como tener muy claro qué quieres de una relación para empezar, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente les puedo decir, no puedo relacionarme con un hombre machista, ¿no? Con un hombre que tiene estas ideas del machismo, para mí está completamente descartado de mi panorama. ¿Qué ideas? ¿Qué sería así? Híjole, pues por ejemplo, ¿no? Que te digas, ¿con cuántas personas te has acostado? ¿No? Y de inicio es como, pues no es tu asunto, ¿no? O me vas a medir a partir de ahí, por ejemplo. O es que una mujer cuando ya tiene pareja ya no se puede poner una minifalda ni arreglarse porque ya le va a gustar a los otros. Como esta clase de, digo, por hablarte de lo más elemental, ¿no? Pero sí es muy importante como que nosotros vayamos teniendo claro qué queremos, y obviamente parte de este presupuesto que queremos tener de decir, me conozco mi cuerpo, si tengo un contacto sexual con una persona que definitivamente no fue ni placentero, no hubo esta química ni nada, bueno, pues entonces ahí cierro la posibilidad y perdernos, creo un poco, salirnos de esta idea de que yo le voy a cambiar, este hombre va a cambiar y va a ser diferente, etcétera, etcétera, porque eso tampoco va a pasar, ¿no? Entonces, para quienes apenas están como en esta búsqueda, yo creo que se vale experimentar, pero teniendo como muy claro qué quieres, ¿no? Y sobre todo con protección, yo sería lo primero, a lo que más insistiría, ¿no? ¿Y cómo le dices al susodicho? Si no hay globo, no hay fiesta. Así tal cual, ¿no? Así tal cual. Para empezar, las mismas mujeres tenemos que cargar nuestros preservativos, ¿no? Que hay condón ya para mujer, que quien quiera usar el condón para mujer, si quieren en algún momento lo traemos y ponemos cómo se usa y demás. Puedes traer tu condón, pero si no usas condón femenino, traer tus propios preservativos y ser muy clara al respecto, ¿no? Y decir, no, es que sin condón, no, ¿sabes qué? Pues lo siento, ¿no? O sea, está completamente descartado, ¿no? Porque no, o sea, ser muy claras en ese sentido, ¿no? Porque volvemos a lo que te decía al principio, que me tocó escuchar de algunas chicas, ¿no? Pues es que no me pongo el condón porque me dijo que no, y me gusta mucho, y me dijo que no, que eso es nada más para las zorritas, ¿no? Perdón por la expresión, pero pues así habla, ¿no? Entonces, si esa va a ser la respuesta del hombre, por muy guapo y buenísimo que esté y todo, que tenga todo lo que te gusta, date la vuelta, ¿no? O sea, tenemos que aprender a tomar esas decisiones de empoderamiento, porque una persona que no respeta cómo estás decidiendo tener una práctica sexual y que sabes que lo haces para cuidarte a ti, entonces es una persona que tendría que estar completamente descartada de una posible relación más estable, ¿no? Entonces hay que ser determinantes, chicas, determinantes. Si no se usa el condón, yo no tengo prácticas sexuales. Claro, aparte hay datos, ¿no? Donde, pues al final, si no haces eso, te quedas con la carga tanto energética, emocional, además, claro, el ADN, todo de la otra persona. Claro. Entonces ya andas ahí, cargando todo. Sí, como museo, muestras de todos, ¿no? Exactamente. No. Entonces es también esa salud y ese cuidado personal, ese amor de decir. ¿Por ti? Exactamente, ¿no? Y por los dos, o sea, claro. mejor de esta manera. Pues buenísimo el programa de hoy. Qué bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido muy útil, muy interesante. Y ya habrá muchas otras cosas que vamos a poder platicar con Sol. Danos tus redes sociales, platícanos de los talleres que tienes próximamente, para que todos se animen a tomarlos. De verdad es una excelente opción, no se los pueden perder. Gracias. Y un mensaje final. Bueno, pues les platico, tengo una página en concreto que se llama Los Placeres de la Bruja, no se asusten, no tiene que ver con brujería. Los placeres, pues porque tiene que ver con sexualidad, ¿no? Y al final creo que el placer está en
todos los espacios de la vida. O sea, con este calor ahorita que venía con los vidrios abajo y que me entraba el aire, ¡ay, qué rico! ¿No? O sea, el placer está en todos los espacios de la vida, no solo sexual. Y de la bruja, ¿por qué? Porque pues aquí hablamos de un arquetipo de mujer que es una mujer empoderada, que tiene conocimientos, que es sana, etc. Entonces, por eso se llama así la página. Así me encuentran en Facebook. Y les doy mi WhatsApp, es 2223 93 22 73. Por favor, mándenme un WhatsApp. Tengo el taller de prevención del abuso sexual infantil, que es para papás y mamás, que yo creo que es de los más importantes y en los que más insisto, porque es muy importante. México es el primer país, el primer lugar a nivel mundial, según la OSD, de abuso sexual. O sea, no es, ay, no creo que pase, ¿no? O, ay, yo lo cuido mucho. Por favor, les pido que se comuniquen y acudan. Y tengo otra amiga que estoy súper feliz. Son 2 talleres que es para el inicio de la vida sexual en mujeres jóvenes, y lo tengo para chicas desde 10 a 12 años. No es que ya vayan a iniciar la vida sexual, pero es que pues cada vez estamos más cercanos a esa edad. Y otro igual del inicio de la vida sexual para chicas de 14 a 16. Entonces ahí hablamos, ¿qué es lo que trabajo con ellas? Este asunto de conocerte, de conocer tu cuerpo, de empezar a entender bajo qué condiciones es sano que inicies la vida sexual, cómo te puedes proteger. O sea, toda esa información que no habla de nada más de cómo te pongas un condón, sino de que entres en contacto contigo. Entonces, estos los voy a dar en verano. Ojalá que envíen a sus chicas, porque sí es muy importante. Y al final hay un cierre con los papás y las mamás, ¿no?, que están presentes en el taller, porque es muy importante para mí. No es nada más que yo les deje la información y ya, sino hago un cierre con papás y mamás, porque me importa mucho que se cierre ese vínculo y que a partir de ese taller tus hijas se vayan con la confianza de hablar contigo cuando tienen una duda. Generalmente nos gusta más ir o buscamos a las amigas, ¿no? Entonces puede ser que busquemos un grupo de amigas. Exacto. Y te podamos contactar. Ay, para sí, que ya nos lo des. Estaría padrísimo. Claro. De manera que, ¿cuántas tienen que ser? Pues miren, a mí me gusta que sean al menos 10, pero si tenemos 6 está bien, porque sí necesito que al menos sea un número par, porque luego hay trabajos de parejas. Entonces, no trabajo con grupos de más de 12 personas, porque para mí es muy importante que sea individual, que puedas hablar, que puedas expresar tus dudas. Entonces, lo mínimo 6, entre 6 y 12. Perfecto, pues ahí está el dato, aprovechenlo, Sí. Anótense, busquen, los chavos, las chavas igual, anímense, es algo también divertido, enriquecedor, en fin, contactemos también con la sexualidad de una manera más humana y más natural. Sí, ¿no? Eso es lo que diría al final, como dices tú, amiga, yo sí creo que la sexualidad es algo que nos aporta, nos llena de vida, de alegría. Es un espacio de mucho bienestar, el placer. Entonces hay que buscarlo, pero de una manera responsable, informada y amorosa para nosotras mismas también. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el siguiente miércoles en Mujer Es. Y gracias, Sol, otra vez por compartir tanto con nosotros. Y aquí estaremos. Sí. Que tengan una excelente semana y un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, amiga. Qué bonito, me encantó. ¿Te gustó? Ay, claro, así como 1000 cosas. Tanta información que yo decía que se te prende. Sí, es que no se termina así, luego, no No, y dices, ajá, ¿y cómo? Claro. ¿Y qué? ¿Y Pues cómo le yo hago? listísima para el otro, ¿eh?